Hola amigos, Dios les bendiga, muy buen día. Estamos aquí nuevamente para transmitir palabra de Dios y compartirte que nuestro Dios tiene planes maravillosos, sus pensamientos, dice la Escritura, son pensamientos de paz y no de mal. Por eso hoy quiero invitarte a la palabra de Dios donde vamos a hablar del tema de la misericordia. Ten misericordia de nosotros, es lo que debemos decir al Señor. Y para ello te invito al libro de Salmos, capítulo 57, versículos del 1 al 3. Y al estar acompañándome, te invito también a orar en este momento, para poner la palabra en manos del Señor, para que tu corazón también se prepare como una buena tierra. Cierra tus ojos ahí donde estás. Bendito Dios y Padre, buen día Señor, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias por tu misericordia, por regalarnos la vida, Señor, por haber declarado hoy con tus labios que podíamos levantarnos hoy, podíamos respirar, Señor. Y así el alma del impío como del justo, Señor, tú haces misericordia. Por ello, Padre eterno, en el nombre precioso de Jesús, pongo la vida de todos mis hermanos, amigos que nos están oyendo, que están también compartiendo el mensaje, y pongo mis labios y mi corazón para que sea el Espíritu Santo que transmita la palabra, transmita este mensaje conforme a tu voluntad, Señor. Y te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza por siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 57, versículo 1. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará. De la infamia del que me acosa, Dios enviará su misericordia y su verdad. Mira qué palabra tan hermosa. ¿Qué es la misericordia? Amigos y hermanos, dice la palabra del Señor que debemos dar de lo que tenemos. Muchas veces no clamamos por misericordia. Y Dios tiene misericordia. Y dice la palabra que Él se deleita en hacer misericordia. Complace el corazón de Dios el que Él practique la misericordia contigo. Pero también nosotros debemos ser practicantes de la misericordia. Por eso primero tenemos que estar a cuentas con Dios para poder también transmitir lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, la Biblia declara en el libro de Proverbios que un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿sí? Dice la Escritura, ambos caerían en el mismo hoyo. Asimismo, una persona que no tiene misericordia, que no conoce la misericordia de Dios, no es capaz de dar misericordia. Si alguien no conoce el amor de Dios, no puede tampoco transmitir ese amor. El apóstol Pedro, cuando estaba, recuerden ustedes, en el libro de Hechos, en el capítulo 4, habla de la curación de un cojo. Y dice la Escritura que entró, dice la palabra de Dios, iba a entrar a la oración, a la sinagoga. Y la Escritura dice que había un cojo que lo ponían ahí para que pidiera limosna. Es decir, esa cojera, esa forma de estar lisiado, era un motivo para sacar dinero, para que la gente tuviera compasión de este hombre y así obtener monedas. Pero este hombre, al pedir dinero a Pedro y a Juan, dice la palabra que fijando ellos los ojos en él, el Señor le dijo a través del apóstol Pedro: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo, dice, te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y este hombre se levantó y dice la Escritura, comenzó a saltar de alegría y entró con los apóstoles, que había sido cojo, entró con los apóstoles a la oración y adorando al Señor. Muchas veces nosotros no hemos querido recibir misericordia porque pensamos que cuando oramos le pedimos a Dios porque lo merecemos o le pedimos a Dios porque son injustos con nosotros. No estoy diciendo que no hayas pasado por injusticia, pero sin embargo, yo quiero reconocer algo, hermano, y te lo comparto. La mayoría de las aflicciones que he padecido, que padezco, realmente tengo la culpa, ¿sí?
Hay unas que son por causa del evangelio, por causa de la obra, porque el mundo entero está bajo el maligno y nosotros sabemos, dice la palabra, que somos de Dios. Y también cuando Dios derrama su amor en ti, dice la palabra en primera de Juan, capítulo 3, verso 1, hemos dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco a Él le conoció. Entonces son formas de padecer, por causa de que somos extraños. Ustedes han podido ver cómo sufren algunos extranjeros aquí en nuestro país. No podemos decir que solamente en otros países del norte o de Europa hemos recibido nosotros la discriminación por causa de la raza, por causa de otra nacionalidad. Cuando somos extranjeros, hemos sido totalmente rechazados, pero también hay que reconocer que rechazamos nosotros a los que vienen de fuera. Y también aún nos rechazamos entre los mismos estados, ¿no? Entre, llámese el estado de la república que sea, pero a veces lo criticamos, el tabasqueño es rechazado en otros lados y a veces el tabasqueño rechaza al mismo tabasqueño. Yo he podido verlo en las redes sociales ahora que cuando con esta pandemia unos criticando a otros, el que sale critica al que no sale y el que no sale critica al que sale. Y bueno, es una cosa de nunca acabar. ¿Por qué? Porque no hay misericordia, ¿sí? Si yo tuviera un salario seguro que me permita quedarme en casa, lo puedo aprovechar y le doy gracias a Dios. Pero no por eso voy a criticar al que no tiene salario seguro y que tiene que salir y buscar el pan de cada día para él y para sus hijos. Y viceversa. Esa persona que tiene salario seguro, un salario estable, ¿sí? Tú no lo critiques porque tú no tengas ese salario estable. ¿Me explico? Por eso esto provoca envidias, rencillas, contiendas, disensiones. Y lo único que vemos aquí a la luz, que la misericordia no existe. La palabra misericordia significa tener compasión por el dolor de alguien, ¿sí? En el caso con lo espiritual, con nuestro Dios, la misericordia es recibir un bien que yo no merecía. Porque la palabra dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y también dice Romanos capítulo 6, verso 23, dice, la paga, el salario, lo que merece una persona que peca es muerte, ¿sí? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué te digo esto? Porque necesitamos conocer la misericordia, buscar la misericordia. Pero la misericordia de Dios trae dos cosas importantísimas. Te hace conocer la misericordia, no solamente porque recibiste la gracia de Dios, valga la redundancia, y voy a ser repetitivo aquí, como misericordia lo recibiste, pero también recibiste la verdad. Dice la palabra aquí en el mismo libro de Salmos, capítulo 119, verso 41. Dice, venga a mí tu misericordia y tu salvación conforme a tu dicho. Y le diré a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. ¿Me explico? Hace poco sucedió algo, por ejemplo, aquí en el gobierno, ¿no? Cuando entra el presidente actual, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, se hicieron condonaciones de deudas, ¿sí? Y a mucha gente le molestó de que perdonara deudas, ¿sí? En la comisión. Obviamente a los que les fue perdonado fue un gozo, ¿sí? Los que reciben una pensión es un gozo. Y esta falta de amor hace que no tengamos misericordia. Dice el Señor, habían dos deudores. Y resulta que uno debía una cantidad estratosférica de dinero y el otro debía mucho menos. Y en el relato bíblico dice que su Señor, el Señor de ambos, perdonó a los dos. Pero aquel al que se le había perdonado muchísimo, tenía también un consiervo que tenía una deuda con él. Y dice la palabra que empezó a acosarlo de tal manera de que lo metió en la cárcel. Y cuando el señor de aquel hombre malo se enteró, dice la palabra, tú eres un siervo malo. Toda esta gran deuda te perdoné porque me rogaste. Y tú no podías hacer lo mismo con tu hermano. Y dice la escritura, atarle de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si esta persona fue perdonada,
disfrutó de los beneficios de la compasión y de la misericordia, pero no conoció. Es un tremendo pecador para amar a Dios, porque la Biblia dice que de lo vil y menospreciado del mundo, Dios tomó para avergonzar a los sabios y entendidos de este siglo, de este planeta, ¿sí? Pero también dice la Escritura que el que mucho, ¿sí?, se le perdonó, mucho amará. Si tú no tienes que cometer grandes atrocidades para amar a Dios, no significa eso. Significa que tú reconozcas que Dios ha sido bueno con nosotros, ha tenido misericordia de nosotros. Cada día, cada oportunidad que yo tengo para respirar, es la oportunidad que Dios me da para que me ponga cuentas, para que le busque, para que le sirva. Y así como Él es bueno y hace misericordia conmigo, también lo haga yo con los demás. Por eso cuando tú haces misericordia, cumples con el propósito. Hay gente que quiere hacer penitencias, hacer obras, y no, yo no digo que no las hagan, pero el Señor dice misericordia quiero, no sacrificios. No hagas lo que Dios no pide. Preocúpate primero por hacer lo que Dios te está pidiendo. Y dice la palabra, el fruto del Espíritu es amor. Y si Dios te da amor, es para que tú des amor. Si tú has recibido el gozo, es para que tú compartas ese gozo. Por eso eres luz. La luz comparte automáticamente. No es lo mismo que una linterna que un foco, una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muchas veces somos enfocados en un área, pero Dios quiere que resplandezcas. Que todo lo que se acerca a ti sienta el calor del amor, sienta lo espiritual. Por eso dice la Escritura, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Señor. Y aquellos pacificadores son llamados hijos de Dios, son hijos de paz. Es decir, que establece la verdad, la misericordia, la justicia de Dios, pero esto no puede ser dado si no la conocen. Yo no estoy tirando piedras en este mensaje, pero hay mucha gente con miedo, gente cristiana con miedo. ¿Y sabes por qué tienes ese miedo? Porque necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Necesitas confiar en el Señor. Porque cuando el amor de Dios está en ti, este echa fuera el temor. No es la preocupación y la responsabilidad la que te tiene con miedo en cualquier afrenta, como en estas circunstancias de pandemia. No es eso. Es la falta de seguridad del amor de Dios. Un niño pide el socorro de su madre y de su padre muchas veces cuando está en peligro. Y él no sabe si el papá o la mamá podrán con la circunstancia. Lo único que él sabe es que cerca de ellos está seguro, está protegido, porque inconscientemente esta criatura confía en el amor de sus padres. Si tú y yo confiamos en el Señor, Él es el omnipotente. Y Él puede, con toda adversidad que pasamos, Él puede vencer al enemigo. Y aunque viniera un ladrón y quitare la vida, dice la palabra, el alma no la pueden tocar. Por eso el temor es exclusivamente para que yo lo tenga para con Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová y apartarse del mal, dice Job, la inteligencia. ¿Y qué provoca esto? O sea, yo no debo temer a las circunstancias, debo temer a Dios. A Él le debo temer en verdad. Pero Dios ha preferido que tú te goces con su amor y su misericordia. Que Él me va a dar un pago bueno, aunque yo no lo merezca, porque simplemente me humillo ante Él, le reconozco. Y no porque Dios quiera aplastarte, sino que es la forma en que nosotros podemos aprender. Por eso el salmista, en el mismo Salmo 119, versículo 71, dice la palabra de Dios, bueno me es haber sido humillado para que yo aprenda tus estatutos. Es necesario que yo conozca la misericordia de Dios. No todos lo aprenden, porque si tú no conoces la misericordia de Dios, entonces tú no puedes dar misericordia. Podrás disfrutar de estos beneficios cuando Dios te trata bien, cuando te da lo que le has pedido, pero ¿dónde está tu misericordia? ¿Sí? Hablaba hace poco con una persona familiar y él tiene la costumbre, porque también así fue enseñado, de que cuando ve a algún amigo y todo y sabe de trabajo, le echa la mano, lo recomienda, busca, pero a él le han devuelto todo lo contrario. A él los amigos no son igual recíprocos.
Y por eso dice la palabra que es maldición confiar en el hombre. Pero para gloria de Dios, este hermano no confía en el hombre, confía en el Señor. Y yo le dije, te felicito y no dejes de ser así. Porque también el plan del diablo es que nosotros olvidemos la misericordia que Dios nos da y que nos desfiguremos, nos amoldemos al mundo y nos hagamos deformes delante de la presencia de Dios. Por eso Pablo declaraba en Romanos 12, no te conformes a este mundo, ¿sí? Sino antes renovaos, dice, en el entendimiento, en la presencia, renuévate en el Señor. Ahora dice, viene tu misericordia y tu verdad. ¿Qué pasa? Muchas veces recibimos el bien, pero no las consecuencias. Dios te hizo misericordia. Porque Dios, si hace misericordia con nosotros, es para que andemos en vida nueva. La salvación es misericordia, ¿sí? La vida que aún respiramos aquí es misericordia. Por eso, ¿con qué propósito? Para que se establezca en nuestro corazón su verdad. ¿Y cuál es esta? Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad que tú y yo necesitamos. Yo te ruego hoy que tú busques la misericordia de Dios, pero yo sé que la vas a recibir y la has recibido ya también y la has visto, pero tal vez no has aprendido de ella. No has estado haciendo como Dios hizo. ¿Por qué crees que Dios no perdona a los que están en amargura? Porque dice el Señor, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, yo tampoco te perdonaré. ¿Cómo, Señor? Si yo te recibí en mi corazón, si yo dije que tú eres mi Dios, ¿no debo ser salvo? Te salvé también para que prediques el Evangelio. Te salvé por razón de que tú seas luz como yo soy luz. Te salvé así, haciendo misericordia contigo. Haz misericordia con los demás. Mi padre era un evangelista. En el ministerio que Dios me ha dado, yo soy pastor, soy maestro. Pero no por eso no predico el Evangelio. Tengo que predicar el Evangelio porque a mí Dios me salvó y de lo que tengo debo dar. Pero muchos no predican porque no tienen la salvación en su alma. Se creen salvos, pero ellos no saben que no son salvos. Sansón creyó que Dios estaba con él, pero estuvo tentando, provocando, pecando deliberadamente, y un día dijo, otra vez el Señor me librará. Y dice la palabra en el libro de Jueces, y Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Seguía respirando, estaba vivito y coleando, pero ya Dios no estaba con él. Y dice Juan en el capítulo 15, verso 5, que Él es la vid, nosotros los pámpanos. Y si permanecemos en Él, llevaremos mucho fruto, porque separados de Él, nada podemos hacer. Recibe la misericordia de Dios. ¿Sabes? Esto es para todos porque la palabra dice, por cuanto todos hemos pecado. Cuando estamos en las madrugadas de oración, vi a muchos hermanos que llegaban por trabajo, que necesitaban trabajar. Y Dios sabe que tú necesitas todas estas cosas. Y llegaban todos los días a la madrugada. Una vez que tenían el trabajo, adiós. Ya no los volví a ver en la madrugada. Significa que recibieron misericordia, pero no quisieron recibir la verdad. Yo recibo misericordia, pero tengo que también recibir la verdad de Dios. ¿Y cuál es esta verdad? Que si yo estoy en Cristo, tengo que ser una nueva criatura. ¿Sí? La salvación es una ley, es un pacto, pero tiene que cumplir una condición. Por eso en el nombre de Jesús, gracias Dios, yo te invito a que recibas misericordia conforme a la palabra de Dios. Muchas veces hay predicadores que están enseñando promesas, pero todas las promesas tienen condiciones. Yo te invito a que te apegues a las condiciones de Dios. No te preocupes en hacerle tú ahorita promesas a Dios. Hazle ahorita a Dios una promesa. Voy a vivir lo que tú me enseñas en tu palabra. Donde tu espíritu me guíe, porque el Espíritu Santo te redarguye de pecado, de todo pecado. Y lo necesitamos. Porque hay caminos, dice el Señor, que al hombre le parecen correctos, pero el Espíritu escudriña todas las cosas. Aún lo profundo de Dios y el corazón de Dios. Quiero terminar con un relato. Dice la Escritura que había una mujer
en los tiempos del Señor Jesucristo. Y esta mujer fue sorprendida, escrito en el libro de Juan capítulo 8, en el mismo acto del adulterio. Las personas, para provocar, para poner mal al Señor Jesús, y el propósito era que a ver qué iba a hacer el Señor Jesús. Ellos no querían aprender del Señor. Hay gente que puede entrar a una iglesia y no quiere aprender de Dios. Quiere recibir solamente beneficios de Dios. Entonces, la palabra dice que busquemos primeramente, dice en Mateo 6:33, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hay cosas buenas que desperdiciamos, y por eso es el nombre del hijo pródigo. La palabra pródigo no es de prodigio, sino de alguien que desperdicia lo que tiene valor. Lo bueno que le dan, lo hace pedazos. Y así como ha pasado en familia, gente que no aprovecha el esfuerzo de sus padres, hay gente que no aprovecha la gracia de Dios, la bendición de Dios, la misericordia de Dios y sobre todo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero habían hombres que, como estaban en contra del Señor Jesús, llevaron a esta mujer y le dijeron: maestro, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y la ley, ¿sí? Ahí sí estaban obedeciendo según ellos. Y la palabra dice que el mandamiento era matarla con piedras. Entonces Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el piso. Sin ánimo de especular, pero el Señor vivía solo para bendecirnos con su palabra. Él es el verbo de Dios. Y muchas veces Dios ha escrito en el piso porque no puede escribir en nuestro corazón. Por eso dice la palabra: oh Jehová, todos los que de ti se apartan serán avergonzados, y sus nombres escritos en el polvo. Y cuando el Señor se levanta, les dijo: el que esté de ustedes, de vosotros, sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre esta mujer. Y entonces comenzó a redarguirse el corazón de ellos, no por arrepentimiento, sino por reconocimiento. Y dice la palabra que la conciencia de cada uno, desde el más viejo hasta el más joven, le acusaba a toda esta multitud. Y se fueron y se quedó solo el Señor Jesús con la mujer. Y el Señor se levantó y le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer le respondió: ninguno, Señor. Y aquí está la misericordia. Ni yo te condeno. Esa es la misericordia. No te quiero condenar. Pero vean la verdad. El Señor le dice: vete y no peques más. ¿Te das cuenta? Recibe la misericordia, pero recibe la verdad. Vivir en santidad es la verdad. Dios sabe, como Pedro escribió, cuando tú te bautizas después de haber creído, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias, sino la aspiración, es como la aspiración a una nueva conciencia. Es decir, empezar un caminar. Tropecé, me levanto y vuelvo, y no diligentemente voy a perseverar. Como vimos en el tema de guerra espiritual, firme y de adelante, perseverar en el nombre de Jesús. Yo te invito a que recibas la misericordia. Recibe. La gratitud es una forma de demostrar la misericordia. No es que tú quieras devolver todo lo que ha hecho por ti. Ojalá pudiéramos hacerlo. Pero es un reconocimiento, la gratitud. Señor, tú me salvaste. Voy a buscar a los que están perdidos. El Señor primero le manifestó su gloria a sus discípulos. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Las mismas cosas que había hecho, porque tenían fe y confiaban en Él, también ellos las hicieron. El Señor sanó enfermos, ellos sanaron enfermos. El Señor hacía milagros, ellos hacían milagros, porque Dios estaba con ellos. Ellos no iban con la vanidad de un show como muchos quieren hacer. La iglesia no es un show, la iglesia es un cuerpo, es una verdad. La iglesia es la voluntad de Dios, es la esposa del Cordero. Por eso tienes que vivir la misericordia. Pídele a Dios en esta mañana misericordia. Pídele perdón. Dile al Señor: ten misericordia de mí. Tal vez la persona que esté oyendo está dura en amargura.
Y puedas decir, bueno, es que a mí me han hecho tanto. Pero el guardar todo esto en tu corazón ha hecho de menos a Dios en tu vida. Y necesitas pedirle perdón a Dios por esto. Y así como Dios te perdona, perdona a los que te han ofendido. Y pide perdón en el nombre de Jesús. Yo te quiero invitar por eso en esta mañana a que recibas la misericordia. No lo merecíamos, pero Dios se complace en dártelo. Se deleita en que tú recibas misericordia para que así tú hagas misericordia. Cuando a mí me llegó el Evangelio, me entró un gozo que yo quería recibir al Señor cada rato. Era una sola vez, pero yo estaba tan gozoso. Yo quiero que ese gozo lo tengan los demás. Y en toda mi manera de vivir así sea. Si me va bien, yo quiero que a todos les vaya bien. Pero no porque si algo me vaya mal, yo quiero que a todos les vaya mal. ¿Me explico? A veces estamos en ese sentido. Ay, me está yendo mal. Y hay gente que se alegra. Un día trabajé de taxista. Me acuerdo que estaba en la lavadora de carros. Y tuve un mal día. Y escuché a otros choferes que estaban lavando y decían, no, hoy estuvo el día muy malo. ¿Y sabes qué sentí en ese instante? Alegría. Ah, bueno, entonces no soy tan mal chofer, porque a todo el mundo le fue mal. Y luego me arrepentí y dije, no, estoy equivocado. Estoy equivocado. No porque me fue mal le tiene que ir mal a los demás. ¿Sabes qué dice el Señor? Y con esto voy a terminar. Es una regla de oro. Dice la palabra en Mateo capítulo 7. Todo lo que quieras que los demás hagan con ustedes, hacedlo así con ellos. Y cuando entres en una ciudad, dice el Señor en Jeremías, cuando entres en una casa, dice, procurar la paz de aquella ciudad, de aquel prójimo, de aquel hogar, de aquella familia. Y en su paz también encontrarás tu paz. ¿Sí? Por eso es más bienaventurado dar, es más dichoso dar que recibir. Deleítate más en hacer misericordia, porque así es Dios. Filipenses 2:5 dice, haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cierra tus ojos. Padre, agradecidos estamos contigo, Señor. Tú no vistes toda la maldad de nuestros pecados, sino vistes que estábamos perdidos. Te agradezco que hagas misericordia con nosotros, con todo el mundo. Pero es tiempo de recibirla y es tiempo de compartir tu gracia, tu verdad, tu misericordia, el evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Porque se sufre cuando no recibimos tu misericordia, Señor. Por eso en este día, Padre precioso, en el nombre de Jesús, hazle saber que a todos aquellos que confiesan sus pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, te hacemos a ti mentiroso y la verdad no está en nosotros. Por eso en el nombre de Jesús, perdónanos. Reconocemos que es nuestra la culpa, que fue nuestra la confusión de espíritu. La culpa no es tuya, Señor. Al contrario, tú viniste a buscar y a salvar al que se había perdido. Tú me perdonaste muchísimo. ¿Cómo no voy a perdonar a mi prójimo, que me ha ofendido mucho menos de lo que nosotros te hemos ofendido? Perdona, Señor. Y así como has hecho misericordia conmigo, haré misericordia con los demás para que se establezca tu justicia y tu verdad. En el nombre de Jesús, bendito seas, te adoramos, Señor. Gracias por tu amor. Bendito eres, Señor. Rey de reyes, Señor de señores. Santo, lleno de amor y de entrañable misericordia. Justo, oh Padre, eres el Todopoderoso. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Pues Dios les bendiga en gran manera. Y hermano, un saludo a la hermana Rosita Selván. Pido oración por Laura y toda su familia. Su mamá tiene neumonía, está hospitalizada. A ver, vamos a orar, vamos a orar. Vamos, pues amiga Raquel Cruz, por su familia, sí, por la familia también Aguilar Ortega, sí. Y Águila Ruedas, espero estoy leyendo bien. Hay un enfermo en sus familias y están preocupados.
Vamos a orar, hermanos, en este momento por ellos. Y por favor, aún después de esta transmisión, manden por favor alguna petición de oración, porque debemos reconocer que todos los días debemos clamar al Señor sin detenernos. Orar es hablar con Dios. Vamos a clamar al Señor. Padre, así como estamos viendo este tema el día de hoy, a mí me agrada, Señor, que pidan por mí, que clamen a ti por mí. Y tu palabra dice que oremos los unos por los otros. Señor, nuestros hermanos aquí ponen en tus manos preciosas a la familia, Padre Celestial, de Laura. Señor, la mamá de ella, como tú sabes, Señor, porque tú lo sabes todo, tiene neumonía, Padre eterno. Si existe algún mal por causa de este tiempo, Señor, que se vive esta pandemia, si está relacionada esta neumonía, Señor, para ti no hay cosa difícil. Y clamo a ti, Señor, como yo también clamé y muchos clamaron por mí cuando estuve ahora postrado en cama, Señor. Y yo vi tu misericordia, pero también la oración de muchos, de mi casa, de amigos, hermanos, que con amor clamaron por mí. Ten misericordia de la señora, Padre, así como también recibí misericordia. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que la libres y que se levante. Tu voluntad es perfecta, Padre. Y que esto que esté pasando, Señor, no sea para muerte, sino para que tu nombre sea levantado. Por esto, Señor, clamamos que la mamá de Laura se levante en el nombre de Jesús. Restaura su respiración, sus pulmones, Señor. Te pido que salga caminando del hospital, Señor. Te lo clamo, Señor, como si clamara, Señor, por mi propia madre, por mi esposa, Señor, así por todo ser que amo. No la conozco, pero tú sí la conoces. Por esto, Señor, por el amor de tu nombre, Señor, por el amor también con que mis hermanos ponen esta petición delante de ti, derrama sanidad, Señor. Que se establezca como hemos visto tu verdad, Señor. Que ella reconozca que la sanidad viene de lo alto, que tú la amas, Señor, y que quieres, Señor, restaurar no solo su salud, sino toda su vida. Clamamos, Señor, también por la familia Aguilar, Señor. Clamamos por que vida. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Padre, que tu bálsamo, Señor, con tu espíritu, un bálsamo, Señor, esté en su corazón, Padre, sanando, trayendo paz. Que no pongamos la mirada en la aflicción, Señor, sino te veamos a ti, puestos los ojos en Jesús, Señor, que tú vas a restaurar, Padre, que tú vas a sanar, pero sobre todo que tú vas a hacer misericordia, porque tu misericordia, dice tu palabra, es mejor que la vida. Asimismo, Señor, bendice a Raquel, Señor, Raquel Cruz. Bendice, Padre, a la familia de ella, Señor. Bendice su casa. En el nombre precioso de Jesús te damos gloria y honra. Y por todas las personas que están, Señor, viendo esta transmisión, que estamos clamando, así por Oscar Rosique, Señor, seguimos orando por él, por nuestro hermano Eduardo, Padre, que tú lo bendigas en el nombre de Jesús, Señor. Y pongo en tus manos a mis hermanos que están pasando una dura situación económica en estos momentos, Señor. Bendito sea tu nombre, oh Padre, y te damos toda la gloria y la alabanza por siempre, porque solamente tú eres digno de recibirla, Señor. Amén y amén, Señor. Amén. Dios te bendiga y como hace un momento les dije, mándenos, porque es también un placer poder orar por cualquier necesidad de ustedes. Que el Señor les bendiga, les guarde, y estamos primeramente el Señor. El día de mañana nos veremos para compartir palabra de Dios. Bendiciones a todos.